Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto un poquito de romance. Porque sí, hoy vamos a hablar de amor, de diseño, de Italia y de una historia preciosa que me tiene completamente enganchada. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería tener un anillo que no solo sea bello, sino que también cuente una historia, que sea un símbolo tangible de un amor único e irrepetible? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Demet y su anillo, un anillo muy especial que Can, su pareja, diseñó en Italia. Así es, en la mismísima Italia. ¿Puede haber algo más romántico? Yo creo que no. Antes de que nos adentremos en esta aventura, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo disfrutando de mi contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo temas interesantes, tips útiles y muchas sonrisas. Así que súmense a esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la historia de Demet y su anillo italiano. Me enteré de esta historia hace poco y desde entonces no he parado de pensar en ella. Es que, chicas, chicos, esto es de película. Can, el novio de Demet, quería pedirle matrimonio de una forma que fuera completamente inolvidable y significativa. No quería simplemente ir a una joyería, elegir el anillo más caro y ya está. Él quería que el anillo contara su historia, que representara su amor y que fuera una creación única, tan única como su relación. Así que, ¿qué hizo Can? Pues se fue a Italia, a la tierra del arte, del diseño y del romanticismo. Investigó, contactó con diferentes artesanos y finalmente encontró a la persona perfecta para materializar su visión, un orfebre con una larga tradición familiar y un talento increíble. Imagínense la escena, Can en un taller italiano, rodeado de herramientas, materiales preciosos y la pasión de un artesano. Juntos comenzaron a dar forma al anillo. Can le explicó al orfebre cómo conoció a Demet, cómo se enamoró, qué cosas amaba de ella. Le contó sus sueños, sus planes y sus promesas. Y el orfebre, con sus manos expertas, tradujo esas palabras en un diseño único. El anillo no es simplemente un aro de metal con una piedra. No, no, no. Es mucho más que eso. Cada detalle tiene un significado. La forma del aro, por ejemplo, representa la eternidad de su amor. Las pequeñas incrustaciones, delicadamente colocadas, simbolizan los momentos especiales que han vivido juntos. Y la piedra principal, una gema preciosa de un color vibrante, refleja la personalidad radiante de Demet. Pero lo más increíble de todo es que Can participó activamente en el proceso de creación. No solo dio la idea, sino que también colaboró con el orfebre, aprendiendo técnicas de joyería y aportando su propio toque personal. Incluso limó un poquito del metal. ¿Se imaginan el valor que tiene ese anillo? No solo es una joya preciosa, sino que también es un pedacito de Can, un trocito de su amor y de su esfuerzo. Cuando Can regresó con el anillo, esperó el momento perfecto para pedirle matrimonio a Demet. La llevó a un lugar especial, un lugar que tenía un significado importante para ambos. Y allí, bajo las estrellas, le mostró el anillo y le hizo la pregunta. Obviamente Demet dijo que sí. ¿Cómo iba a decir que no a semejante muestra de amor y creatividad? La historia de Demet y su anillo me hace pensar en la importancia de los detalles, en el valor de lo hecho a mano, en la magia del amor verdadero. En un mundo donde todo es tan rápido y superficial, esta historia nos recuerda que las cosas que realmente importan son las que llevan tiempo, dedicación y mucho cariño. Además, me parece súper inspirador cómo Can se salió de lo convencional y se animó a crear algo único para su amada. No se conformó con lo que encontraba en las tiendas, sino que decidió invertir su tiempo y su energía en diseñar un anillo que reflejara la esencia de su relación. Y el resultado es simplemente espectacular. Esta historia también me hace reflexionar sobre el valor de la artesanía. En Italia, como en muchos otros lugares del mundo, los artesanos guardan un conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación. Son verdaderos artistas que crean obras de arte con sus manos, con pasión y con dedicación. Y creo que es importante apoyar a estos artesanos y valorar su trabajo, porque son ellos los que mantienen vivas las tradiciones y los que nos ofrecen productos únicos y especiales. Y hablando de Italia, qué país tan increíble.
La cultura italiana, la gastronomía, el arte, la historia, todo me fascina. Y creo que es el escenario perfecto para una historia de amor como esta. Imaginen pasear por las calles de Florencia, visitar los museos de Roma, disfrutar de un atardecer en Venecia. Pura magia. Creo que la historia de Demet y su anillo es un ejemplo de cómo el amor puede inspirarnos a crear cosas maravillosas. Nos demuestra que cuando ponemos nuestro corazón en algo, el resultado siempre es especial. Y nos recuerda que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Así que, chicas, chicos, si están pensando en pedirle matrimonio a su pareja, o si simplemente quieren sorprenderla con un regalo especial, inspírense en esta historia. No se conformen con lo común, atrévanse a ser creativos y a diseñar algo único y personal. Estoy segura de que su pareja lo apreciará muchísimo. Y si ya están casados o en una relación, recuerden que el amor se alimenta cada día con pequeños gestos, con detalles y con mucho cariño. No dejen de sorprender a su pareja, de decirle cuánto la aman y de hacerla sentir especial. Porque el amor es el motor de nuestras vidas y merece ser celebrado todos los días. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir con ustedes la historia de Demet y su anillo italiano. Creo que es una historia preciosa que nos inspira a creer en el amor verdadero y en la magia de la creatividad. En resumen, hoy hablamos de cómo Can diseñó un anillo único para Demet en Italia, un anillo lleno de significado y amor. Vimos la importancia de los detalles, el valor de la artesanía y la magia de la cultura italiana. Y recordamos que el amor se celebra con pequeños gestos y mucha creatividad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a crear algo especial en sus vidas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Les pareció romántica? ¿Se animarían a diseñar un anillo para su pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevas creaciones. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, la historia no termina aquí. Porque como buena detective del amor que soy, he indagado un poquito más en esta romántica aventura y tengo algunos detalles jugosos que estoy segura que les van a encantar. Primero quiero contarles un poco más sobre Can. Can es un arquitecto con una sensibilidad artística muy desarrollada. Siempre ha sido un apasionado del diseño y la estética, y eso se refleja en todo lo que hace. De hecho, me contaron que su casa es como una galería de arte, llena de objetos únicos y originales que él mismo ha creado o encontrado en sus viajes. Así que no es de extrañar que a la hora de elegir un anillo de compromiso, Can quisiera algo que fuera mucho más que una simple joya. Él quería que el anillo fuera una expresión de su amor por Demet, una obra de arte que representara su relación de una manera única y personal. Y es aquí donde entra en juego Italia. Para Can, Italia es un lugar mágico, lleno de inspiración y belleza. Desde que era niño, soñaba con visitar las ciudades italianas, admirar sus obras de arte y sumergirse en su cultura. Y cuando conoció a Demet, descubrió que ella también compartía su pasión por Italia. Así que cuando llegó el momento de pensar en el anillo de compromiso, Can no lo dudó ni un segundo, tenía que ser en Italia. Él quería que el anillo llevara la esencia de ese país, que fuera creado por un artesano italiano y que respirara la atmósfera romántica de las calles de Florencia o Venecia. Pero la búsqueda del orfebre perfecto no fue tarea fácil. Can pasó semanas investigando, contactando con diferentes talleres y hablando con expertos en joyería. Quería encontrar a alguien que entendiera su visión, que compartiera su pasión por el diseño y que fuera capaz de transformar sus ideas en una realidad tangible. Finalmente encontró a Alessandro, un orfebre de Florencia con una larga tradición familiar. Alessandro provenía de una familia de joyeros que llevaban generaciones trabajando el oro y las piedras preciosas. Había heredado de su padre y de su abuelo un conocimiento ancestral y un talento innato para la creación de joyas únicas y especiales. Cuando Can conoció a Alessandro, supo que había encontrado a la persona perfecta.
Alessandro era un artista apasionado con una gran sensibilidad y una profunda comprensión del arte de la joyería. Y lo más importante, era un hombre que creía en el poder del amor y que estaba dispuesto a ayudar a Can a crear el anillo de sus sueños. Durante semanas, Can y Alessandro trabajaron juntos en el diseño del anillo. Se reunieron en el taller de Alessandro, hablaron de los gustos de Demet, de su personalidad, de su historia de amor. Can le mostró a Alessandro fotos de Demet, le contó anécdotas sobre su relación y le explicó qué significaba para él el matrimonio. Alessandro escuchó atentamente a Can, tomando notas y haciendo bocetos. Poco a poco el diseño del anillo fue tomando forma. Can quería que el anillo fuera elegante y sofisticado, pero también que tuviera un toque original y personal. Quería que fuera un reflejo de la personalidad radiante de Demet y de la solidez de su amor. Finalmente decidieron que el anillo sería de oro blanco con una forma delicada y sinuosa que evocara la eternidad. En el centro del anillo colocarían un zafiro azul intenso, una piedra preciosa que simbolizaba la fidelidad y la lealtad. Y alrededor del zafiro incrustarían pequeños diamantes, que representarían los momentos especiales que Can y Demet habían vivido juntos. Pero lo más especial del anillo no era su diseño, sino el hecho de que Can había participado activamente en su creación. Alessandro le enseñó a Can algunas técnicas básicas de joyería, y juntos limaron el metal, pulieron las piedras y dieron forma al anillo. Can sintió que estaba creando algo único y especial, un objeto que llevaría una parte de él mismo y que representaría su amor por Demet para siempre. Cuando el anillo estuvo terminado, Can no podía creer lo hermoso que era. Era mucho más de lo que había imaginado. Era una joya única y especial, llena de significado y amor. Era el anillo perfecto para Demet. Después de regresar de Italia, Can esperó el momento perfecto para pedirle matrimonio a Demet. La llevó a un restaurante con vistas al mar, un lugar que tenía un significado especial para ambos. Durante la cena, Can le contó a Demet sobre su viaje a Italia, sobre el orfebre Alessandro y sobre el proceso de creación del anillo. Demet escuchó atentamente a Can, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba emocionada y conmovida por el gesto de amor de Can. Cuando Can le mostró el anillo, Demet no pudo contener las lágrimas. Era el anillo más hermoso que había visto en su vida. Era una joya única y especial, llena de significado y amor. ¿Te casarías conmigo?, le preguntó Can con la voz temblorosa. Demet no lo dudó ni un segundo. Sí, quiero casarme contigo, respondió con una sonrisa radiante. Can y Demet se abrazaron, emocionados y felices. Sabían que su amor era verdadero y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Y el anillo, creado con tanto amor y dedicación en Italia, sería un símbolo eterno de su unión. Y aquí, queridas amigas y amigos, es donde realmente termina esta preciosa historia. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero se manifiesta en los pequeños detalles, en la creatividad y en la voluntad de crear algo único y especial para la persona que amamos. Espero que esta versión extendida de la historia de Demet y su anillo italiano les haya gustado aún más. Y recuerden, nunca subestimen el poder del amor y la magia de Italia. Ahora sí, me despido. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Ciao.